En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Ya estamos ya en vivo, estamos ya probando el audio, la señal y todo parece que está bien. Y bueno, en esta noche me encuentro compartiendo el micrófono con nuestros queridos consiervos para comenzar y para que no digan que no soy caballeroso. Tenemos a la querida pastora Eva Quintas, que se encuentra aquí con nosotros con los tres consiervos. No hay problema, toma tu tiempo. Y bueno, también tenemos acá compartiendo el micrófono el pastor Miguel Quintas, también de Madrid, España. Y por último tenemos a nuestro querido pastor Raúl Escareño Jr., que ha estado ya en varias ocasiones en la plataforma de mi podcast. Y la verdad que emoción que los tengo a los tres acá y que vamos a estar compartiendo un poco con la audiencia, y más que todo para que sepa también nuestra audiencia, estamos ahorita en retiro de pastores 2025 y hemos estado teniendo unas lindas experiencias, hermosas enseñanzas, tiempo pues de coinonía con los consiervos, y hoy en esta noche hasta ahora se me dio el privilegio de compartir el micrófono con los pastores Quintas de Madrid, España, y pues quisiera que dieran un saludo a la audiencia hoy en esta Pablo, momento. Eva no podía saludar porque se estaba comiendo un caramelo así. Sí, me di cuenta, por eso la escribí un poco. ¿no? Sí, Pero sí. no tenemos que contarlo todo, ¿no? Sí, no, aquí a la audiencia le contamos Bueno, pues, todo. Qué transparencia. Yo aprovecho para saludar, es nuestra primera vez Así aquí es. contigo, Pablo, y estamos muy emocionados, y con Raúl también, ¿verdad? Y estamos muy emocionados de poder compartir este espacio. Le hemos estado pasando bien, ¿verdad? Ahorita en estas horas juntos. Y bueno, Miguel, o Pastor Miguel. Bueno, yo saludo a toda la audiencia de este podcast y pues bueno, esperamos que tener un tiempo donde podamos compartir, ¿no? Y decir cómo estamos viviendo, toda la situación que acontece y pues bueno, que también puedas mandar tus preguntas, tus inquietudes y todas las cosas ahí a este podcast, y si te podemos ayudar de alguna manera, pues será un privilegio para nosotros poder hacerlo. No estamos contentos. Bueno, si la audiencia me manda preguntas, vamos a tener que hacer otro episodio para contestar esas preguntas. Vale, sí, pero dependiendo de la ofrenda que nos des, hermano. Eso no te preocupes. Te los voy a dar en pesos mexicanos. Aleluya, O en aleluya. quetzales. Aleluya. En tacos, se lo No, pagas en no. tacos. Nosotros queremos la jubilación gringa, no la de quexal ni la del peso. O sea, queremos vivir bien, es algo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Tiene que ser en euros o si no, o varitas de oro, Sí, ¿verdad? exactamente, barritas de oro. Yo tengo muchas allí de las que se llevaron mis antepasados. Todavía hay mucho tiempo que me lo reclaman, ¿no? Y ahora cuando me dicen, pastor, se llevó todo el oro, digo yo, y ahora vengo por los dólares. Seguimos con ese espíritu de conquista, ¿no? Pero qué bueno que el Señor ahora... ¿Pero en serio que van a escuchar esto? Sí, claro. Claro. Ahora Eso va a estar fluyendo, Va a ser viral. Ya. va a llegar a millones y millones de personas. Ahora ya nosotros lo que estamos lo que queremos conquistar es el corazón de la gente que está tan necesitada de Dios en estos tiempos y toda la necesidad, ¿no? Como tú bien decías, estamos en el retiro de pastores y miren, muchas veces cuando nos juntamos todos los pastores de la congregación, pues uno es más afín con uno, otro con otro, con otro. Pero ¿sabe qué? Cuando uno decide venir a recibir de Dios, cambia la perspectiva, ¿no? Porque dependiendo de cómo tú vayas a un lugar y la perspectiva que tú lleves, y de verdad que para mí está siendo el mejor retiro al que yo estoy asistiendo después de unos cuantos años ya. Estamos siendo llenos, estamos recibiendo una herencia, estamos
recibiendo la dirección que Dios está marcando en este tiempo. Y ¿sabes qué? Compartiendo, riéndonos, disfrutando, tomando las cosas con la seriedad que también conlleva la responsabilidad, ¿no? De poder alimentar al pueblo bien. Y yo puedo decir que para mí es el año que yo más estoy recibiendo y que más estoy aprendiendo del Señor, pero simplemente porque decidí en mi corazón no mirar lo que miran los hombres, sino mirar al Señor. ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Qué dice nuestra querida Eva? Sí, no, además, creo que lo hemos compartido, ¿verdad?, en privado. Que quizás no es que otras veces uno no haya recibido, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que desde el principio era, vamos a recibir, sabemos que vamos a por algo, sabemos que Dios tiene algo, vamos a por ello. Y cuando tú te enfocas en esa dirección, o sea, es distinto. Creo que tiene que ver bueno, a ver cómo lo digo. Sí. Cómo uno se tome las cosas, ¿no? Tiene que ver con la condición con la que uno llega delante de Dios. Sí, yo creo que es muy importante porque muchas veces traen mensajes distintos pastores que han sido predestinados para eso en este retiro. Bueno, en los últimos retiros han habido distintos expositores. Sí, y eso es lo que enriquece, ¿no? Sí. Porque cuando tú no recibes del hombre, sino que dices, yo vengo a recibir de ti, Señor, y me da igual el vaso que tú utilices, voy a utilizar. Uno se da cuenta de cómo Dios va alineando la enseñanza de un hermano, del otro, porque es Dios en ello. Sí, es cierto. Entonces es muy importante que como siervos de Dios estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios, sea cual sea el canal o el vaso que Dios utilice. Es muy importante que recibamos siempre de Dios, porque muchas veces vemos el perjuicio del hombre y no nos damos cuenta que es el Señor hablando, ¿no? Y muchas veces por cerrarnos a una persona que no somos afines con él o no te cae bien. Porque, mire, yo soy pastor y hay mucha gente, muchos pastores... La afinidad es por los gustos, ¿no? Que tiene pero hay muchos pastores que no me caían bien. Mi mujer cuando la conocí no me caía bien. No me extraña, ¿eh? Pero cuando entré más en lo profundo me empezó a gustar. Cuando profundicé, ¿no? Y entonces debemos de profundizar y... Además, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Los cuatro que estamos aquí. Sí. Qué bonito es esto de la diversidad en el Señor. Linda, es hermosa. Sí, porque, o sea, cada expositor a su forma, con una unción diferente, obviamente todos enfocados. Y con su gracia. Sí, todos enfocados en lo mismo, que es tocar trompeta, está ahí, todo ok, pero cada uno diferente, cada uno, como decimos en España, cada uno de su madre y de su padre, ¿no? O sea, con su gracia, con su don, Pero qué bonito que hemos recibido de todos y cada uno de ellos. Y ahora, lo que nos queda, ¿no? Sí. Y ahora dándole la oportunidad a Raúl, ya que Raúl, habla de algo. ¿Cómo? No, si no le dejamos. Sí, no le dimos Estoy diciendo, dando la cortesía. Ya acabó tu tiempo, Raúl. Ahora sigo yo con mi tiempo, porque a mí me gusta el micro. Soy hombre de radio y hace mucho tiempo que no cojo... Raúl era broma. Bendiciones. No, Raúl, parate, acabó. Y solo para que se me radio RTC, ¿verdad? Sí, la señal que te bendice. Se le quedó el eslogan. Bendiciones todos, aquí estamos gozándonos, aprendiendo. Algo muy importante que me gustaría compartir es de que hay que tener la convicción del poder que ya tenemos y de la realidad que ya somos en Cristo Jesús. Y es algo muy interesante porque muchas veces tenemos una manera de pensar, y cuando te dicen que está incorrecto lo que piensas, también te pone medio diferente, digamos. Pero esto es hermoso porque para edificar hay que corregir, ¿verdad? Y hay que motivar. Y esto es lo que están haciendo aquí en este retiro los expositores, es motivando, corrigiendo y animando
a cada uno de nosotros. Y pues, ¿qué Pero más? ¿sabes qué? He notado ahorita en este retiro, no digo que no se dio en los retiros anteriores, pero como que hoy todos se han soltado más, hay más coinonía, hay como que bajaron, se quitaron el saco. pues. Exactamente. Es que no vinieron los malos. Es que se quedaron los malos. Se quedaron dices. los malos en casa. Ahora ya sabemos quiénes sois los malos. Ya os tenemos ubicados a Hemos todos. descubierto que Miguel tenía un mellizo y ese Raúl que está aquí, ¿verdad? Sí, que no nacieron ni apenas en el descubrimos mismo eso. día ni en el mismo año, pero resulta ser que sí. Mira, hermano, Eva, a Raúl, mí este parece día son cómo nos almas juzga. gemelas, Cómo- almas gemelas. cómo no- qué mala es la envidia. ¿Cómo nos ¿no? estereotipan? Es que los gustos son iguales, el estilacho es igual y de guapo ni se diga. Hasta nos reímos igual. El Señor rompió el molde cuando nos hizo. ¿no? Ahora, si les van a invitar a predicar a los dos juntos a la vez, no, porfa, porque les van a deslumbrar. Con tanto brilli. No, en serio, fíjate que meditaba pues en estos días que llevamos escuchando la palabra y los testimonios de los hermanos y meditaba, ¿no?, un poco en lo que les escuchaba y en mi vida personal y he visto un poco de todo. He visto a ese Dios del cual nos están compartiendo a través de testimonios, ese Dios de en el nombre de Jesús y las cosas suceden, ese Dios que obra así con ese poder tan fulminante. Pero en lo personal también he conocido al Dios que dice, ahora sométete a mi voluntad, ahora es a mi forma. Y he podido ver, por ejemplo, bueno, sabéis, ¿no? No es un secreto que he pasado por un proceso de enfermedad y fue a la forma de Dios. Yo sabía que si Dios quería, chascaba los dedos y el cáncer se iba. Y sin embargo, Dios no permitió que fuese así. Dios permitió que fuese a través de varias cirugías, tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aprendí, porque cuando decimos, hemos orado por tal persona y el Señor lo ha sanado, Dios es bueno. Y yo hoy puedo decir que no importa cuál sea el proceso, no importa cuál sea la forma que Dios usa, que Dios sigue siendo bueno. Yo siempre digo, Dios es bueno cuando sana a una persona, pero Dios fue bueno el día que me diagnosticaron a mí y Dios nunca va a dejar de ser bueno. Y hablando pues de eso, ¿no?, de la diversidad, de las formas en las que Dios actúa y cómo el Señor nos sorprende y cómo nuestro testimonio, sea que Dios nos ha sanado así con el chascar de los dedos, o sea que Dios ha permitido pasar por ese proceso un poco más lento, pero cómo cada uno de nuestro testimonio enriquece a otro. Y todo eso te ha dado otra perspectiva, ¿Y ¿verdad, sí? Eva? ¿Y sí? Entonces todo, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas cooperan para bien, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Sí. Y yo he aprendido algo, porque muchas veces creo que hemos mal enseñado la cuestión de la fe. Y muchas veces hemos pensado que al orar y no ser sanados in situ en el momento, hemos pensado o no tengo fe, o quizás haya por ahí una puerta que está abierta, o no es cierto. O sea, no es falta de fe, no es una puerta que esté abierta, es que Dios permite que pasemos por ahí para algo, Así es. pero siempre para nuestro bien. Sí, muy Es cierto. importante. Yo quería recalcar algo, ¿no? Sí. Porque he visto gente morirse por no ir al médico. Wow. He visto Por una negligencia, un descuido. por una negligencia. Y si hoy le puede servir a alguien, los médicos Dios los puso para cuidar de nosotros. Sí. Y uno no es negligente. Miren, a mi esposa le dijo el equipo de doctores antes de que esto aconteciera que tenía que operarse. Y ella no quiso operarse. Wow. Y ella no tenía cáncer. Wow. No Tremendo. tenía cáncer. Si ella hubiera gestionado esa operación, Desde antes. ella no hubiera pasado por el proceso porque es un proceso largo, duro, todavía estamos en el proceso, por no haber sabido escuchar la voz de Dios, porque mucha gente dice, bueno, pues si Dios quiere que me lleve, pero no debemos ser egoístas, porque yo puedo decir eso, Sí, es cierto. pero ¿y mis hijos? ¿Y tu esposo? ¿Y tu esposa? Debemos saber que afectamos a todas las personas que están a nuestro alrededor. Ahora ya cuando los médicos no pueden hacer nada más,
ahí sí ya entra el Señor porque tú dependes de Dios. Pero Sí, cuando el Señor le habló a Noé, ¿Noé qué hizo? Hizo el arca. Si Noé no llega a hacer el arca, ¿qué le hubiera pasado? Él y su familia hubieran perecido junto con todo y el propósito de la humanidad hubiera perecido. Correcto. Entonces, yo animo a todas las personas, cuando tengas algo, uno tiene miedo y muchas veces, claro, se refugia en Papá Dios, pero yo quiero decirte que mi esposa hoy está bien, primeramente gracias a Dios, pero a los doctores que la han atendido. Wow. Nosotros, ellos decían, mira, no sabemos por qué te estamos ofreciendo esta operación, Wow. porque costaba muchísimo dinero, Un dineral. ¿ok? Un dineral, pero te la estamos ofreciendo. O sea, se te hace y tu seguro Se te la trataba de cubre. una cirugía preventiva. Wow. Y ellos mismos me decían, no sabemos por qué te lo estamos ofreciendo a ti, porque tú o sea, no reúnes los requisitos para esto. Y sin embargo, a veces pues esa exaltación de la fe, que no es verdad, que no es fe, no nos permite escuchar a Dios. O el miedo. O el miedo también. Porque el miedo te paraliza, te encarcela, no te deja ir hacia más adelante. Pues me llamó la atención las palabras que dijiste hace poco, ahorita que estuvimos cenando, que a ti se te olvidó si tenías que pagar las utilidades, los compromisos de la vida cotidiana, como que todo eso quedó por un lado y Yo por siempre la lo digo, experiencia que viviste. cuando tú entras en un quirófano con un diagnóstico de cáncer que no sabes qué es lo que va a suceder, ahí se te olvida todo. O sea, quiero decir, olvida todo, no sí. piensas, uy, qué barbaridad. ¿Y si llega el recibo, el bill de la luz al Eso es lo banco y no menos. tengo efectivo para pagarlo y el banco me lo devuelve? No, son cosas que pasan a segundo plano, ¿no? Sí, a segundo plano la Y ahí palabra. solamente pues eres tú y Dios, Yo creo que nada más. Yo creo que se puede comparar con, somos cristianos, vivimos en este mundo, pero no somos en ese mundo. Correcto, sí. Pero qué Así difícil es andar en lo sobrenatural de Dios, en lo espiritual de Dios. Y es necesario que como iglesia del Señor, para tocar trompeta en estos tiempos finales, dejemos que el alfarero nos moldee. Y debemos ser vasos sinceros delante de Dios y sinceros delante de la iglesia, porque más que a nadie Dios nos va a pedir a nosotros cuentas de qué hemos hecho con su rebaño. Y al rebaño de cómo se comportó, cómo trabajó, cómo se esforzó para poder llegar a la meta, ¿no? Entonces, dejemos de ser tan naturales o tan espirituales, porque hay unos que andan en una nube y hay otros que andan arrastrándose por el suelo, sino que cuando el Señor nos llame podamos de salir de la barca, puestos los ojos en Jesús y andar en lo sobrenatural. Pedro, ¿cuándo se hundió? Cuando quitó la mirada de Jesús. Así es. Sí, Cuando es tú cierto. quitas la mirada de Jesús, cuando te viene un problema, una dificultad o cualquier situación, ¿no? Sí. Lo primero que tú haces es verlo con los ojos naturales. Así es. Pero claro, es que tú no perteneces a este mundo, tú eres rey y sacerdote. Entonces tú tienes el poder y la autoridad que la sangre de Cristo ya te otorgó y tienes que tomar la autoridad en ella. Pero tienes que entender que Dios creó todas las cosas y las puso con una disposición. Si Él no hubiera creado los animales, los peces, No se ve nada. los árboles, ¿cómo nos alimentaríamos? Pues si Él dispuso los médicos, dejémonos de esas... Dio la ciencia, Es dio el que yo he visto conocimiento. mucha gente super mega fe darle palabra. Yo le di una palabra a una joven de la misión. Dije, el Señor te va a mandar a África. Y ella me dijo, ¿sabe qué? Que lo soñé esta noche, pastor. Que el Señor me tenía para África. ¿Y sabe qué? Ella pasó por un proceso oncológico. Y alguien muy cercano a ella le dijo, el Señor me dijo que no vayas a los médicos, que Él te va a sanar. Todo Se lo murió, opuesto. hermano. Se murió. Sí, está mal. eso. Se murió. ¿Qué se rompió? ¿Cuántas personas no recibieron la salvación a través de la predicación de esta muchacha para aquella nación? Qué barbaridad. Muy importante que sepamos que es Dios quien nos está hablando, quién nos está diciendo, y que usted sepa que Dios puso todo a nuestra disposición, pero el día que Dios nos llame a su presencia, no le digamos, ¡ah, Señor, es que tú no me sanaste y yo tenía fe en ti! No, Yo te dije, le dio los medios. yo te dije Los- que fueras al doctor, tu Las seguro estaba oportunidades. pagado, tu operación estaba pagada, todo estaba pagado, pero tú quisiste hacer lo que tú querías, pero yo hago lo que yo quiero. Ahora, para poner un poquito en Sí, sí, contexto sí, a sí. los amigos,
porque estábamos hablando del retiro, ¿verdad? Y ahora le damos paso a Raúl. En estos días de retiro, Dios nos está hablando mucho sobre la identidad, ¿verdad? Sobre lo que Él tiene para nosotros, nuestra posición en Él. Y creo que muchas veces a lo mejor por las cosas que vivimos y demás, nos olvidamos de todo eso. Correcto. Por eso es importante, importantísimo, de vital importancia, recordar cuál es nuestra identidad, cuál es el propósito en Dios, cuál es el destino en ¿Quién Dios. soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde Dios me quiere llevar en el propósito? ¿Verdad, Raúl? Amén. Es difícil. Raúl tiene un hijo, ¿de acuerdo?, que tiene un cierto autismo. Sí, y claro. yo he compartido con grandes pastores que tienen hijos, ¿no? Y ellos entendían esa cuestión como una bendición sobrenatural de Dios, que Dios les había dado un amor extra, un entendimiento, un trabajo. Y de verdad, lo mismo en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, lo mismo este año estamos sintiendo, porque nos sentimos cómodos. Sí, claro. Sí. Porque hemos venido como familia, comunidad, hemos venido Algo a aportar. bonito hemos vivido. Claro, hemos venido a aportar, hemos venido a tratar también otros temas que hay que tratar, que estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo. Para eso está nuestro apóstol, para poner la base, el fundamento, el que edificó, ¿de acuerdo? Pero muy importante que el pueblo está unido. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Dice el libro de Hechos. ¿Cómo estaban todos unánimes? ¿Cómo? En un mismo sentir. Es que yo creo que el pueblo ya se cansó de todos esos conflictos, de andar en esas guerras. Ya hemos madurado, creo, un poquito, y ya hemos entendido que la unidad nos hace más fuerte, nos hace más bendecidos, ¿verdad, Raúl? Estaba ya preparando sus pensamientos, sus palabras. No, es que yo de lo que están hablando, ¿verdad? De los médicos, y cuando habló de mi hijo, Sí. yo al principio no quería aceptarlo. Entonces yo no lo llevaba al médico porque no quería aceptar la realidad, ¿verdad? Sabiendo, yo sé que Dios lo puede sanar, que Dios lo puede liberar de la enfermedad, pero uno a veces quiere dudar de la realidad de las cosas. La realidad es de que él tiene una manera de pensar, digamos, diferente que a los demás, o que diferente a muchas personas, pero por cualquier razón uno quiere ir contra la opinión de un médico profesional. Sí, claro. Yo no quería aceptar la realidad de las cosas, pero yo negando la aceptación de lo que decían los médicos le iba a afectar más, porque ahora, por causa de ese diagnosis, es de que le dan terapia de ABA, le dan recursos en la escuela, está mejorando, ahora habla, antes no hablaba. Son todas cosas porque yo tuve que poner mi incredulidad afuera y de ver la realidad. La realidad es de que él tiene autismo, por ahora, digamos, que Dios lo puede curar, también lo sé, pero ahorita tengo que dejar a los médicos hacer lo que los médicos hacen para poder mejorar su situación de vivir. Sí, pero no sin dejar de declarar Sí, que el claro. Rey de Reyes y el Señor de Señores Puede ser un orar cambio. y puede siempre. puede hacer. O sea, no estamos diciendo que no seas un hombre de fe, al contrario, en este retiro el Espíritu Santo nos está llevando a que seamos hombres de fe, porque Así si es. tú no crees que Dios lo puede hacer, entonces ¿para qué estamos en esto? Correcto. Pero fíjate Estamos en que esto. yo cierto. he pasado muchos procesos, porque más que nada porque, entre otras cosas, mejor dicho, porque tengo muchos años. O sea, no solo es esto, el tema del cáncer que me ha acontecido, muchas cosas he vivido. Y yo he aprendido algo, y es que la fe no niega la evidencia. No tiene nada que ver. Seguimos confiando en Dios, seguimos dependiendo de Dios, seguimos teniendo fe, pero no somos negacionistas de lo que estamos viviendo. Wow, Creo que como iglesia vamos a meternos todos, ¿no? A nivel general y mundial. Sí. Creo que hemos cometido ese error, que muchas veces hemos negado la evidencia.
Sí. Yo, en mi caso... Y no solo eso, sino que la hemos escondido. Claro. Yo tengo un hijo que lleva tatuajes y cuando lo llevo a la iglesia, tápate entero que nadie te vea. Yo tengo un hijo drogadicto. Yo tengo un hijo con un problema, Que está con apartado, pero que nadie se esquizofrenia, entere. con cualquier cosa. Y nosotros mismos, o sea, lo estamos Ocultamos. encajonando, lo ocultamos. Y hermanos, en este retiro estamos siendo libres de todo eso, estamos siendo llenados para alimentar a un pueblo y para contarle a un pueblo la verdad, porque en la situación estamos viendo que están muriendo grandes hombres del Señor, Sí, así es. que Dios utilizó en aquel tiempo, pero aquel tiempo no es el tiempo de ahora. Hoy día educar a un hijo con la tecnología que hay, decirle que tiene que guardar sus ojitos, que no tiene que ver pornografía, que tiene que estar, que más tiene... difícil. Los padres lo tienen mucho más difícil, pero ¿por qué? Porque nosotros los pastores hemos sido los primeros que hemos escondido a nuestros hijos. Que se ha hecho un tatuaje, que anda por aquí, que anda... Y hemos desechado a nuestros hijos cuando estamos orando por los hijos de los otros, Sí, pues. de las otras personas. Que si tú tienes hijos con problemas, con dificultades, no te avergüences. Son tus hijos. Y la bendición va a llegar a través de ti. Va a llegar porque está escrito. Va a llegar tú y a tu través de casa. ti, Así es. tú y tu casa, tú y tu casa. Qué feo que un hijo, que un padre se avergüence de un hijo porque tiene una deficiencia. Al contrario, hermano, y estamos siendo embestidos de que somos reyes. Así es. Nosotros no necesitamos entrar a casita de papá mendigando. Ay, mira que tengo hambre, pa. ¿Me puedes dar esto, pa? ¿Puedo abrir la nevera? No. El hijo del rey entra, abre la nevera, come, jala, se bebe su agua, se come su comida y no pasa nada porque estás en casa de papá. Y reinas, y el pueblo tiene que reinar, tiene que tomar la autoridad. Dios utilizó la quijada de un burro. Sí, claro. Y yo era drogadicto. Wow. Y el Señor me está usando. Si algo tengo y si algo soy es por su amor y por su misericordia. Pero a mí mi Claro. familia me escondió mucho tiempo. Que nadie se enterara, que nadie dijera. Mi familia, mi mamá me dijo, cuando tengas hijos nunca les digas que has sido drogadicto. Lo primero que les dije cuando mis hijos tuvieron conocimiento. Era todo lo opuesto. Fui Salud. drogadicto, los llevé a los sitios donde yo compraba droga, les enseñé cómo se drogaban, les instruí en a qué llevaba. Todo eso. Entonces, necesitamos ser llenos, necesitamos que todos ustedes oren por nosotros. Así es. Porque si el predicador fue sabio, la iglesia adquirió conocimiento. Si el predicador fue espiritual, entendió su posición y desde la posición que debe luchar, porque ¿desde qué posición estamos luchando por nuestros hijos? Oramos por ellos. Así es. ¿Cuánto tiempo te cansaste de orar por tu hijo porque no paraba de drogarse? O de que tu hija se acostaba, o que tu hija está embarazada. Ay, provecita, mi hija, pastor, que está embarazada. Vení, hija, para casarte con ese desgraciado que no te ama, que no te ama, que no te quiere, que te va mal. Ya tuviste un fallo. Sí. No tengas más. No tengas más. Sí, que ellos aprendan en la primera. Claro que No en la segunda no ni en la segunda tercera. ni en la tercera, es que lo único que hacemos y dejamos de orar por nuestros hijos pensando que ya Dios no puede hacer el milagro, ¿verdad? Y Dios, si tú eres una mujer de fe, dicen que el animal más peligroso del mundo es una osa con sus oseznos. Oh, wow. Y el reino y el ministerio necesita osas. Defendiendo a su Defendiendo. manada. ¿Sabe qué? Yo hoy ministro a chicos que tienen problemas con drogas, pero yo no les podría hablar con autoridad si yo no me hubiera drogado, porque Es que yo sé lo difícil Tú que es puedes salir de la droga. simpatizar, tú los entiendes. Claro, yo los entiendo. Entonces Porque yo puedo estuviste decirles, ahí. porque estuve ahí. Entonces, ay, Señor, ¿y por qué tú permitiste que mi papá se fuera de la casa? ¿Por qué tú permitiste que yo cayera en las drogas? Yo lo permití, pero para que ahora seas quien eres, un libertador. Sí. Para que seas un libertador, para que saques a la gente de las cárceles, para que cambies su lamento en baile como yo cambié el tuyo. Y era necesario que pasaras por el proceso.
Pero pensamos que cuando venimos al Señor todo va a ser, ay, qué bien, voy a tener plata, todo va a estar bien, mi familia, mis hijos, y poco más que no nos vamos a morir. Y sí, pero la muerte física, no la espiritual. Sí, claro. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuando yo le perdí a Raúl y Pablo miedo a la muerte? Hace poco. No, cuando yo recibí a Cristo. Ay, que... Es más, alguna vez le he tenido que pedir perdón a Dios, porque dije, Señor, ya llévame, ya no aguanto más a todos estos. Ya no los aguanto más, estoy cansado. No entienden, Ay, no Dios. comprenden, no hacen. Pero es que Dios provoca tanto el querer como el hacer su voluntad. Oye, ahora navegando un poco ya este pensamiento y quiero retomar algunas palabras que mencionaron que creo que es sumamente importante. Mencionaste que por una negligencia médica, por el ego, se quebró la muchacha. Sí. Okay. Tomando ese concepto, quiero aplicar a lo siguiente, algo que los tres llevan en común. En la cena mencionaste de que la iglesia que tú pastoreas se llama Casa de Alfarero, ¿sí o no? Sí, ¿Sí, Raúl? sí. Potter's House. Y Miguel, Eva, ustedes mencionaron que la iglesia que ustedes están pastoreando se llama Barro en sus manos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y ahorita que estuvimos hablando de estos temas, no sé por qué me llegó el pensamiento precisamente ahorita, cuando la diferencia cuando el barro todavía está fresco por el alfarero, así húmedo, mojadito, y cuando el barro se seca. Como me llegó el pensamiento de que cuando el barro ya se seca, ya tiene ya su forma, se expone más al riesgo de que si se da un golpe, queda despedazado, se quiebra. Sí. Pero si el barro está todavía así fresco, como que no corre el riesgo de ser quebrado porque todavía no se ha endurecido. Exactamente. Entonces, pues, tomando ese concepto y sabiendo que, pues, es casi hay una semejanza grande entre la casa de alfarero y barro en sus manos, y pues comenzando también con Raúl, ¿cuál es tu perspectiva sobre eso? El barro que está fresco, que se deja todavía moldear por Dios, y el barro que se ha endurecido, pero que ahora está en otra situación que si no es el alfarero cuidándolo, por el riesgo de ser quebrado. No sé si me hago entender. ¿Cuál es? Poquito, a ver, denle Mira, usted primero para... No, que ya ha hablado mucho él. No, pero antes se le va a pasar. Está bien. A mí me da igual que me callen, yo voy a hablar. Yo arrebato, arrebato. Pero sí ves el contraste, la diferencia. Miren, a mí el Señor me dijo, ve a Jeremías y mira. Y yo había leído cientos de veces Jeremías. Y mira cómo trabaja el alfarero. Sobre la rueda. O sea, la base, el fundamento para un buen vaso es la rueda. Dependemos de una rueda. Si la rueda no está buena, Si el fundamento todo lo demás no está no tiene bueno, sentido. está perdido. Y yo me fijé, yo tengo una rueda de alfarero, yo me la compré. ¿es cierto? Sí, ¿verdad? Sí. Tengo una rueda de alfarero. Y aprendí qué significa la palabra sincero. Tú quieres que la Pues, gente que esté a tu sin alrededor acera, pues. no viene del alfarero. Oh, viene de la alfarero. Claro. Antiguamente los alfareros lo que hacían levantaban las vasijas. Y ustedes saben que las llevaban a vender con los camellos por las rutas a ciudades lejanas. No había mucho alfarero. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el alfarero trabajaba el barro, ese no era el problema. Porque como tú bien dices, el barro es moldeable. Todavía está fresco, sí. Está fresco. Y mientras el árbol está fresco, Mientras hay el agua. barro está fresco, es manejable. Por eso dice el Señor, instruye al niño en su juventud y jamás se apartará de ella. Cuando tú moldeas, ¿cuál es la importancia y el punto crítico de un alfarero? La cocción de la vasija, la temperatura que tú le imprimes al horno. Los alfareros metían leña debajo, hacían el fuego. El horno es un sitio cerrado que adquiere temperatura. El barro levanta una temperatura muy alta y ahí llega su cocción. ¿Qué pasaba? Que a veces los alfareros... Eso pasa por el horno. Exactamente. Hay que pasar, tienes que tener una base que es Cristo.
El alfarero te va a moldear, te va a dar el conocimiento, te va a preparar, te va a instruir. Pero llega el momento de entrar a la prueba. Mira, este es tu mensaje para el domingo. Ya está. Llega el momento. Pasa el no, podcast. Sí. llega el momento el domingo ahí. de entrar a la prueba. ¿Qué les ocurría a los alfareros? Había veces que no hay hornos como hay ahora, que tú le metes la temperatura justa y a esa temperatura para, porque yo he tenido un amigo, Pedro Tornel, es un artesano, es un alfarero muy reconocido en España. Un experto y el en ese mundo. oficio. Sí, y ese hombre, yo recuerdo, yo iba a ver, cuando yo estaba en el centro de rehabilitación, pues íbamos con los calendarios para que nos dieran una ayuda, para que el centro se pudiera sostener. Y él, desde el primer día que yo entré en su tienda, él me dio una cantidad de dinero enorme. Wow. Dijo, mira, yo acabo de recibir un dinero del Estado que no quiero porque no lo considero legal y yo te lo quiero dar, pero no me quiero desviar del punto. Ese hombre que era alfarero, cuando a mí me vio, dijo, Miguel, tú vas a hacer en la vida lo que tú quieras y vas a conseguir lo que tú quieras. Yo soy ateo, pero yo creo en el Dios que tú crees, me dijo. ¿Se contradice entonces? Se contradecía, él mismo se estaba contradiciendo. Estaba diciendo, yo creo en ese Dios, pero ¿por qué? Por la fe que él veía. Porque te veo a ti. Entonces, el alfarero metía. ¿Y qué pasaba? Levantaba demasiada temperatura. Cuando tú metes demasiada temperatura en la cocción del barro, ¿qué hace la vasija? La vasija se quiebra como el cristal. No se rompe, no se destruye, pero se le abre una fisura. Como una brecha. Una brecha se abre. Que puede ser imperceptible al ojo humano o perceptible. Entonces, ¿qué sucedía? El alfarero, cuando esas vasijas, después de todo el trabajo de ir a buscar la arcilla, el tipo de arcilla para el tipo de vasija que era, Sí, claro. le acontecía eso, ¿qué hacía? Él agarraba todas las vasijas que estaban así y les ponía cera. Wow. Wow. Pintaba de barro, Sincera. pintaba de barro, y cuando lo iba a vender lejos, vendía esas vasijas. Pero ¿qué acontecía con esas vasijas? ¿Qué acontece con el pueblo de Dios? Que hay mucha gente que dice, yo soy pueblo de Dios, soy nación santa, soy escogido, apartado. Sí, pero tienes una fisura. ¿Por qué? Wow. Porque aunque echan en ti el agua, Sí. cuando viene la prueba, el fuego de la prueba, cuando viene el sol y derrite la cera, todo el producto que hay dentro de la vasija es echado a perder. Wow. Si tú sabes que tienes problemas, dificultades, y no te quiebras delante del alfarero para que él vuelva a levantar una nueva vasija, estamos en problema. Wow, qué tremendo eso. Debemos ser sinceros delante de Dios. Y si vemos que estamos con problemas, que tenemos falta de fe, pidamos al Señor. Los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y cuando mi esposa pasó por ese proceso, ella lo pasó mal, pero yo le puedo asegurar que yo lo pasé peor. Wow. Wow. Porque sentir la impotencia de que no puedes hacer nada, yo le decía, Señor, dame el cáncer a mí, pero no se lo des a ella. Como lo mismo que si tú ves a un hijo tuyo, y sí, ella fue la que entró en el quirófano, fue la que sufrió los cortes, fue la que sufrió todo, pero hermano, yo estaba fuera quebrado. Wow, qué tremendo. Y yo necesité decirle, Señor, aumenta mi fe. Wow. Y fue cuando yo me puse delante del Señor y el Señor hizo de mí una vasija nueva. Qué tremendo. Y sabes qué, ahora cuando, con esto acabo, y ahora cuando vienen las pruebas, por muy fuerte que sacude el sol, no hay fisura. No se pierde lo que Dios derramó. Pero yo he creído entender, los procesos son buenos. Sí, ¿cómo Aunque no? después de escuchar esto, algunos amigos no quieran saber de mí, me bloqueen en todos los lados, me apedreen. Los procesos son buenos y los desiertos también, de verdad que sí. Y yo he entendido algo, y es que vamos a decirlo así, el secreto para que el barro se mantenga, porque decíamos que mientras
el barro, esa arcilla está húmeda, ¿no? Blanda. El Y alfarero la está trabajando. claro, y puede ser trabajada. Yo creo que el secreto para que el barro no se endurezca es mantenerse en la rueda. Rueca se llama realmente. Y tú dirás, pero qué barbaridad, entonces toda la vida dando vueltas. Sí, toda nuestra vida estamos en plena formación. Y expuestos a todo tipo de enfermedades, de problemas y de dificultades. Yo siempre lo he dicho, si el barro tuviera vida propia y pudiera, y pudiera expresarse, estaría gritando. Porque a veces las manos del alfarero tú las ves, yo he visto trabajar un alfarero, y a veces las ves que tratan bien suave al barro, pero hay veces que aprietan para sacar los grumos. Si ese barro pudiera expresarse... No te preocupes, déjalo, ese es el chiste de todo esto. Si ese barro pudiera expresarse, gritaría. Wow. Muchas veces gritaría de dolor. Pero el secreto para que el barro no se endurezca es mantenerse en la rueda. Amén. Y Yo miren, creo que, Unas veces vamos a girar. como al yo lo ritmo de veo, locos. dicen el agua, ¿verdad? Y ahorita me cayó el 20. Para que un barro no se endurezca, el agua que dice que es, la Biblia dice que el agua que es el Espíritu Santo. Entonces hay que mantenerse en el Espíritu para no endurecerse, porque si no Dios tiene que quebrarte y volverte a moldear. Y muchas veces, como decía también el hermano, el producto está completo, pero algo dentro de ti se imperfecciona. Es cuando se endurece tu corazón, cuando algo simple que tratas de esconder. El alfarero no se levanta y anda viendo adentro, porque él asume que lo de adentro está quedando bien, porque ve lo de afuera. Entonces, si el agua tiene que seguir siendo usada, o sea que si no permitimos que el Señor deje que su Espíritu Santo nos dé las convicciones, nos dé el cambio de corazón, nos quite esas malas ideas de la mente, de la vida, no seremos moldeados perfectamente. Y cuando se tenga que calentar, tengamos que calentarnos por la prueba, vamos a quebrar por la imperfección que hubo dentro. y hay otra cosa, si tú te ¿Verdad? das Un riesgo cuenta, fuerte. Es pero un el riesgo. alfarero no trabaja por fuera solo. Sí. Tú le vas a ver siempre una mano adentro. y otra mano afuera. Ujú. Y otra mano afuera. Sí. O sea, él es el que va a moldear tu carácter, pero tú tienes que estar sobre la rueda. Ujú. El Señor, cuando creó al hombre, hizo al hombre a su imagen y su semejanza, y que sopló su espíritu. Miren, Dios va a hacer la vasija que Él quiera, no la que tú quieras. Sí, está claro. Y hay vasos que se ponen en la mesa para agua, hay vasos que se ponen para Coca-Cola, hay vasos que se ponen para el vino, hay vasos que se ponen para el whisky. Y Dios va a utilizarte como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Pero nosotros somos tozudos y endurecemos nuestro corazón porque nosotros queremos no, yo quiero como ese pastor, no. Tú tienes lo tuyo, él tiene lo suyo, el otro tiene lo otro. Yo creo que cuando como iglesia empezamos a entender que somos un cuerpo en Cristo y empezamos a fluir en el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu nos moldee, como decía Eva, mi esposa, cuando Él imprime presión es para hacerle el cuello a esas vasijas preciosas, a esos botijos, donde después Él tiene su agua. Y tiene su agua fresca porque el barro mantiene el agua fresca. El espíritu fresco. Así es. Tú eres el recipiente, pero lo que está dentro de ti es el Espíritu de Dios, es el agua. Que cuando de ella bebas, nunca jamás vas a tener sed. Pero debemos ser sinceros. Pero ¿Con quién? yo no sé Con qué Dios. pensáis vosotros, Sí, sí. pero yo prefiero Qué estar bonito eso. toda mi vida en la rueda a estar fuera y endurecerme y correr el riesgo de que ese barro se endurezca. Es que el alfarero dice la escritura que cuando vio que la vasija se está echando a perder, la quebró y volvió a levantar otra y vez. otra. Es que yo prefiero Y no es preferible estar en las manos del alfarero que te esté trabajando siempre. que duro fuera. Que duro fuera. Sí, pero es mucha. Por eso hay tanto fallo, por eso hay tanta traición en la iglesia. Pero no solo en la iglesia. ¿Cuántos amigos que era tu amigo del alma, tu amigo de la vida, que nunca te iba a dejar, que te iba a dar la sangre de sus venas, te fallaron en el punto? Te criaste junto. En mi caso íbamos a robar juntos. Ay, madre.
Nos íbamos de chicas juntos, todos juntos, pero el día que llegó el problema, sí, te ayudó una vez, te ayudó otra, pero llegó un día que te dijo, no, mira, o sea, ya no es tu amigo. Y qué es lo que pasa muchas veces también, o sea, nos enfadamos con Dios porque Dios nos procesa. Sí, así es. Pero tú tienes que querer estar en la rueda. Es que la decisión es tuya. Yo he querido venir de España aquí a recibir de Dios. Wow. He querido invertir mi dinero, mi tiempo. He querido invertir mi tiempo de descanso. Porque ¿dónde descanso yo? En la rueda. ¿Cuándo descanso yo? Señor, tengo esta fisura aquí, no quiero ser un hipócrita, ni contigo ni con tu pueblo. Quiero ser una persona sincera. Quiero que mi agua no huela podrido. No huela podrido. Quiero que cuando venga el fuego de la prueba, lo que tú vertiste en mí no se vaya por tierra. Entonces es muy importante. ¿Y cuáles serían los riesgos? Porque sé que hay muchas, pero de aquellos que ya se están endureciendo o que ya están endurecidos. Mira, uno se endurece cuando no deja que el alfarero le moldee. Ya. Y el alfarero, un alfarero, yo me he dado cuenta, Pedro Tornel, cuando se ponía a modelar, a veces la arcilla que a él le traían llevaba alguna piedrecita, pero muy pequeña, insignificante. Pero cuando la rueda está girando, al alfarero tú le rajas toda la mano, puede perder hasta sus dedos. Wow. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros perdemos el temor de Dios, es cuando corremos el peligro. Increíble. Es cuando nos endurecemos. Pero nos endurecemos a tal punto que aunque veamos que van a depositar una vida en nuestras manos, sabiendo que estamos mal, no somos sinceros. Es más importante para nosotros Qué triste realidad. tapar nuestra mentira, tapar nuestro pecado, porque la palabra dice que al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Sí, sí dice. Pero claro. nosotros tenemos que tapar, ¿por qué? Porque lo que nos importa es la máscara de afuera. ¿Cuántas familias he ministrado que vivían en la zona donde no podían vivir? Que se compraban la roca para presumir que llevo marca, que llevo esto, que mira qué carro llevo, y después en casa sus hijos pasando miseria, pasando hambre. ¿Por qué? Porque querían mostrar una máscara. Sí, Era una máscara. Una apariencia. Claro, no, al hombre no lo contamina lo que entra, contamina lo que sale. La gente sí, en principio, puede verte tu facha. Sí. Y puede decir, qué lindo, esta persona tiene dinero, mira qué carro, mira qué casa. Pero cuando le conoces verdaderamente, te vas a dar cuenta de que es un miserable. Entonces, cuando habilitamos puertas al diablo y empezamos a decir, no es una mentira piadosa, es cuando estamos subiendo la temperatura del horno demasiado. Todo acto conlleva una consecuencia en el reino de los cielos. No, pero Dios es bueno, no, es que Dios me perdona, no, es que es una mentira piadosa. Muchísimo cuidado. La obra de Dios tenemos que tomárnosla muy en serio, Sí, claro. pero muy en serio. ¿Quieres ser? A mí Él me dijo, vas a ser un vaso de agua que cuando venga la gente del desierto, tú le vas a dar de beber y le vas a dar vida. Increíble. Y qué feo que venga gente con sed y no tengamos a darle agua. Un cuerpo puede durar sin comer, creo que son 60, 80. Sí, más de un mes. Pero sin beber no. Ni puedes pasar 4 días sin agua. Beber no. Y vas a ser probado. Y vas a pasar por el fuego. Y si hay, ¿cuándo se quiebra? ¿Sabe usted cuándo se quiebra la vasija? Cuando sube la temperatura. Cuando quedó algún resto de algo. Entonces cuando vamos delante, echa a perder claro, a lo cuando demás. vamos delante de Dios, pero no vomitamos. Por ejemplo, a una persona que es hombre, a alguien que es hombre, pues que nos han criado en una hombría, ¿no? ¿Cuánto le cuesta contar que fue abusado por un tío, por un primo mayor, por un vecino amigo de la familia? Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Wow. Y eso es una fisura que yo tuve.
Y yo, ¿cuánto tardé en contarlo? Yo era pastor y nunca se lo conté ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni absolutamente a nadie. Y era una fisura que yo tenía, porque eso que era lo que generaba en mí, suciedad. Y el agua que Dios estaba depositando en mí para que yo diera al pueblo, yo la estaba manchando. Porque yo estaba lleno de odio, de rencor, de amargura. Estaba habilitándole puertas al enemigo. Entonces mejor dice el Señor, no, que se fisure. De una vez. Claro, y cuando tú vendes esa vasija a alguien, cuando tú le vendes esa vasija a alguien, ¿qué hace esa persona cuando pierde lo que le dio? Wow. Lo que echó. Rompe la vasija, se cabrea y se enfada. ¿Pero con quién se enfada? ¿Con el pastor? No. ¿Con quién se enfada? Con el Señor. Y ese es el grave problema que tenemos. Que no le contamos todas nuestras fisuras, que nos avergonzamos. Y Dios dice que Él va a utilizar todas las cosas a los que le amamos para bien en nuestras vidas. Esa fisura que yo tenía un día, el Espíritu Santo me dijo en el púlpito, necesito que seas limpio, necesito levantar un nuevo vaso de ti. Increíble. Bueno, no quiero interrumpir, pero como que está lloviendo por acá, ¿verdad? Sí, dicen, mi esposa me decía que cuidado porque ahorita todos los estados se están inundando. Y dice, ustedes están al lado de un lago, cuidado que no se vayan a inundar. Ahorita mi teléfono me acaba de mandar una señal. Porque tiene problemas Pablo, que está en la segunda planta, yo estoy en la cuarta. Yo estoy en la sexta, entonces conmigo no hay No me problema. subo ahí arriba con ustedes. Pero sí dice que flash flood warning. Pero bueno, está fuerte. el tiempo fue volando. Nos queda menos de 10 minutos. Y solo quería que dieran pues las 3 últimas palabras para nuestra audiencia. Sé que tocamos un poco de todo, pero era necesario tocar esos puntos y quería pues dar la oportunidad a Eva para que diera unas últimas palabras a nuestra audiencia. Bueno, solamente tú decías que cuál es el riesgo, ¿no? Sí. Yeah. de endurecerse. Perdemos. Son muchos riesgos, pero sobre todo es que nos salimos del propósito de Dios. Y creo que eso es lo peor que nos puede pasar en la vida. Porque todo lo que perdamos es recuperable, pero salirse del propósito de Dios es lo peor que nos puede pasar. Así que no nos preocupe tanto la apariencia, no importa qué tipo de vasija somos, pero sobre todo que estemos hecha, que nuestra vasija esté formada a la voluntad de Dios. Amén. Es lo mejor. Raúl. Amén. Lo mismo, yo el perspectivo mío de endurecernos es de que el amor y la misericordia de Dios es para siempre, ¿verdad? Entonces con ese amor que tiene va a hacer lo que tenga que hacer para quebrantar, para arreglar ese problema del endurecimiento del corazón. Entonces lo más probable que puedo decir es busca un quebrantamiento antes de que te llegue el quebrantamiento. Wow. Porque si te llega a la manera que Él quiere. Sí. Pero si tú lo buscas, lo puedes buscar a tu manera. Pero o sea que ¿cómo queremos la vara? ¿Dura o blandita? Prefiero yo blandita y... Susurro, ladrillazo, cantaba Samuel Hernández. Y sí. Miguel, Y últimas bueno, palabras. Yo estamos aquí en el retiro, estamos recibiendo, nos estamos llenando, nos hemos limpiado primero y el Señor nos está llenando a cada uno de los pastores de las distintas partes del mundo. Amén. De las distintas partes del mundo. Amén. Wow. Nadie puede dar lo que no tiene. Y un Así es. ciego no va a poder guiar a otro ciego. Sácate primero la viga que hay en tu ojo, ponte tú primero delante de Dios. Antes de sacar la paja. Antes de sacarle la cabeza a tu hermano, porque no le vas a sacar la paja, Pablo, le vas a sacar el ojo, le vas a arrancar la cabeza. Y muchas veces queremos hacer bien, Sí. y quiero hilarlo con el cuidado con los consejos que das a alguien cuando tenga que ir a ser tratado por un médico, por un doctor. Debemos de tener cuidado, Wow. mucho cuidado, hilando, porque nadie puede dar aquello que no tiene, y nadie puede entender un proceso. Podemos querer entenderlo, comprenderlo, pero si no has pasado por él, no es el mismo. Entonces, dejen que Dios trabaje en sus vidas. Sí. Prepárense. Dios es real, hermano. Tú eres pueblo escogido, nación santa.
Eres rey y sacerdote. Mira bien desde la posición que tú estás luchando. Si como hijo del rey estás entrando, comiendo, disfrutando, llenándote, lavándote, o entras como un mendigo a la casa del Señor. Pues gracias Eva, Miguel, Raúl por compartir conmigo el micrófono y por su tiempo en exponer, colaborar y tener una charla interesante y edificante para... Y muy importante, si tienen alguna duda, si tienen cualquier cosa, usted denle al podcast. Queremos que este podcast reviente. No hemos centrado, no hemos preparado ningún programa, pero sí queremos hacerlo desde Europa y desde Estados Unidos. Porque yo lo que espero allí en Europa es mi ofrenda, no se lo digo por otra cosa. Yo no trabajo gratis estos podcasts. Esta vasija está para moldear. No, esta vasija ya pasó de barro a cristal. Yo pensé que iba a ser una premisa que me iban a entregar. Entonces, ahí escuchen lo que sea de bendición, de verdad. Una bendición. A ver cómo los amamos y si podemos estar aquí es porque estamos encima de la rueda. Así es. No piensen que nosotros ya hemos alcanzado. Somos seres imperfectos, igual que ustedes. Nos desanimamos cuando nuestros hijos tienen problemas, cuando una congregación tiene problemas, cuando la situación económica tiene problemas. Pero de verdad lo único que nos mantiene y nos sostiene es estar en las ruedas, estar en Cristo, dejando que el alfarero nos moldee a través de su Espíritu Santo. Ya con todos los puntos que han tocado, ya tengo ya un sermón para los próximos cultos. Amén. Hasta acabar el año. Que el Señor los bendiga grandemente, ánimo y ore por los que ama. Levante guerra, que el fuego arda constantemente en el altar. Amén. Gracias a todos ustedes.